Mis preguntas al inicio. Ay, si se están viendo los botoncitos en verde, es que antes no se veían. Punto, punto. Chicos, entonces ahora que sí me escuchan en lado y lado, vamos a empezar. Entonces, si tú lo que quieres es empezar a ser esa persona con la que siempre has soñado ser, te voy a dar una de las estrategias, no es estrategia, es técnica que permite lograr esto. Permite lograr esto. Y entonces les decía que el orden de hoy va a ser que les voy a contar de dónde viene esto, por qué es tan potente, después te voy a contar qué es lo que necesitas tener en cuenta, que muy pocas veces, tristemente lo comentamos y de pronto en sesión y de pronto los videos que tú puedes encontrar no lo comparten. Y la otra parte es que te voy a decir cómo hacerlo, cómo llevarlo a la práctica y que no se caiga en el proceso. Entonces, te voy a ir dejando links para que puedas hacer esto. El primero que te voy a decir es que necesitas bajar de un link que tengo en mi página web el recurso que te va a ayudar. Eso lo puedes hacer al final. Todos los links que te voy dejando, tú después de este video dices, ah, Maggie dijo que visitar estos links para esta y esta situación, entonces vas yendo a ellos cuando termine el video. Si le haces clic, te sales de acá y entonces te pierdes del tema. Entonces, si tú dices, es que tengo miedo y si no tuviera ese miedo, haría esto. Es que no tengo motivación y si no tengo motivación, pues no, si la tuviera, haría esto y lo otro. Entonces, esto en psicología, y no se los puse así, porque si en la pantalla inicial de este video o les digo, voy a enseñarte una técnica que se llama activación conductual, ninguno de ustedes de pronto hubiese aparecido. De pronto mis colegas psicólogos con interés en esta práctica, porque saben lo potente que es, hubiesen asistido, pero no las otras personas. ¿Para qué te sirve la activación conductual? Y qué es, en palabras claritas, es una vaina que te va a permitir, hacer cosas que no puedes hacer cosas que sueñas hacer y no has logrado organizarte, sacar las fuerzas, sacar la motivación, encontrar el tiempo para hacerlas. Entonces, esta técnica de activación conductual, que la resumo así en palabras muy castellanas, pues es una técnica que a mí me apasiona y te voy a contar por qué a mí me apasiona. Uno, porque me impresiona la capacidad que tiene para que las personas logren los objetivos con esta técnica. Es decir, si una persona dice, Maggie, es que me siento aburrida con mi vida, después de aplicar esta técnica me va a decir, Maggie, me di cuenta que el aburrimiento era una cosa que yo podía manejar. Me di cuenta que podía cambiarlo, que podía manejarlo. Me di cuenta del camino, me di cuenta de que ahora esto que me enseñaste lo puedo llevar a esto, a esto, a este campo. Entonces, eso me impresiona. Los resultados que tiene esto a nivel de terapia en depresión son brutales. Tan así que una propuesta terapéutica es solamente hacer esto. Yo se los voy a explicar muy resumidos, claramente que cuando se trata de hacer terapia para la depresión desde esta técnica es mucho más extenso, pero para que lo sepan, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser más potente esto? Pues cuando hace parte de un proceso de tratamiento, porque esto te va a asegurar una parte, pero no el todo. Entonces, si de pronto tú dices, bueno, es que quiero ser esa persona, pero sientes que no mereces ser esa persona, eso es de la parte cognitiva. Entonces, necesitas trabajar en la parte cognitiva. Por lo tanto, esta activación conductual va a ser muy importante, pero no suficiente, es bien diferente. Entonces necesitarías combinarlo con otras cosas que nos da la parte cognitiva que se trabaja dentro del enfoque cognitivo-conductual y otras cosas que vamos a ir viendo en el recorrido. Entonces, como les decía, esta técnica lleva años y tan así que la APA, la Asociación de Psicología Americana, reconoce que es una de las técnicas que más validación científica, que más metaanálisis tiene en sus bases, en su evidencia. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes dicen, ajá, ¿y eso a mí qué? Pues eso significa que no es que a mí, Maggie, me funcionó, ¿no? Y que a mi vecino le funcionó, sea el caso. No, esto quiere decir que tenemos datos en donde muestran que personas con depresión, esto hizo un cambio muy significativo en su tratamiento y logró pasar de estados depresivos a no depresivos, por ejemplo.
Y eso hace que esta técnica se empiece a popularizar tan fuerte que es decir, hay muchos terapeutas que se especializan específicamente en esto que les voy a enseñar hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que esta técnica muestra muchos resultados en una depresión, pero tú me vas a decir, Maggie, pero es que yo no tengo depresión, esa parte no es, o lo que yo tengo es ansiedad. Pues digamos que la investigación científica más fuerte se tiene con depresión. Entonces, si hace esto por una persona con depresión, pues por otras personas en donde no, nada más tengo una falta de interés, en donde tengo baja autoestima, en donde no, lo mío es que tengo apatía, pues va a ser muchísimo más potente. Entonces, lo que ha hecho esta técnica que les decía, y Fabi, que está por ahí, estudió conmigo, lo vimos en la universidad hace de años, es que lo que ha hecho es salir del terreno clínico para estar en el terreno de las personas que no tienen ningún diagnóstico como tal, pero no se ha popularizado. Yo no sé por qué no les ha gustado vender esto, o si lo venden, no sé cómo lo venden. El punto es que va a hacer muchas cosas por ti. Que ha mostrado que con depresión, que es de tipo endógeno, hay dos tipos de depresiones. Una depresión se llama endógena y otra se llama exógena. Esta endógena es la que decimos que tiene variables hereditarias y genéticas y biológicas muy fuertes, muy fuertes. Por lo tanto, esta activación conductual diríamos que no va a llegar a ayudarles tanto a esas personas y, sin embargo, les ayuda. En cambio, con las otras personas, que sería el 70% de los casos, que no son endógenos, sino que son exógenos, así se distribuye esto. Entonces, que son, cuando se dice exógenos, que no son por variables internas, sino situacionales, externas, algo pasó, un duelo, perdiste tu trabajo, perdiste a tu compañero, perdiste tu perrito, bueno, diferentes situaciones que te han ocasionado depresión o que han impactado en tu estado de ánimo. En estos casos, esta técnica muestra unos resultados impresionantes. Entonces, si tú no estás claro o clara de si estás presentando depresión o no, te voy a decir que lo primero que tenemos que hacer es mirar si cumples algunos de los síntomas para ver si necesitas buscar ayuda. Y para eso yo te voy a compartir acá un video, porque es muy importante que entiendas qué es lo que te está pasando. Y si lo que te está pasando posiblemente es una depresión, vayas a consultar con un profesional. Entonces, el primer video que te voy a dejar acá en el link en YouTube es este. Reconocer si estás presentando, si estás viviendo un cuadro depresivo o un trastorno de depresión. Ahí te explico muchísimas cosas. Pero si tú dices, no, Maggie, es que lo que pasa es que yo trato de hacer las cosas, pero me entra una cosa que no puedo concentrarme, que definitivamente me empieza como a sudar la cara, las manos me sudan, me empieza a hormiguear todo. Entonces, de pronto, el no poder hacer las cosas esté relacionado con un trastorno de ansiedad. Y por eso te voy a dar también otro link para que logres reconocer si lo que te está pasando es que tienes un trastorno de ansiedad. Entonces, como hay trastornos de ansiedad, y cuando digo trastornos es porque hay varios dentro de ese conjunto, entonces este video se llama ¿cuál es tu tipo de ansiedad? Entonces ahí no te voy a hablar de uno, que normalmente del que más se habla en redes y del que más vas a encontrar información es el de trastorno de ansiedad generalizada, pero lo tuyo puede que no case completamente. Y cuando no casa completamente, puede decir varias cosas. Uno, que no estés presentando, obvio, pero también hay otros trastornos que sí puede ser los que estés presentando y tú digas, ah, no, lo mío no es eso, entonces sigo siendo, no entiendo por qué me está sucediendo esto, sigo sintiéndome raro, no le puedo poner nombre a lo que me está sucediendo. Entonces, súper, súper importante que revises estos dos links. ¿Listo? Entonces, les voy a preguntar, primer ejercicio de la noche de hoy. Es en un día, tú te levantas, ¿qué haces? Piensa, haz un recorrido, si cierras los ojos, te levantaste, ¿qué hiciste? Y después al mediodía, ¿qué hiciste? ¿Cómo te sentiste con eso que hiciste? Y hoy, que ya son acá las 7 de la noche, ¿cómo te sientes con tu día? ¿Te sientes feliz con lo que hiciste hoy? ¿O por el contrario dices, no, pues me ha quedado dormido, me era igual? ¿O no sirvió nada lo que hice, no me hizo nada feliz? Si haces ese recorrido, tú, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con respecto a eso? ¿Qué pasa?
que en un día de una persona normal, y lo hablo con personas que normalmente, ¿qué has hecho el día de hoy? No, me levanté, me fui a trabajar. ¿Mm? ¿Desayunaste rico? No, 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 no desayuné, estaba de mucho afán. Estrés, ¿no? Después de eso, un trancón horrible, rabia. Después llegué a la reunión, ya la habían empezado conmigo, dije, voy a perder mi trabajo. Después de eso, una reunión en la que yo quería decir algo, pero no fui capaz de decirlo. Entonces me sentí súper mal. El proyecto que estaba esperando que saliera no salió. Mi punto es que hay días en los que pasamos la mañana y a ese punto decimos emocionalmente, esto no me ha gustado y no me estoy sintiendo la persona que quiero ser. ¿Mm? Y después van pasando más cosas y digamos que ese vaso se va y se va llenando. ¿Mm? Entonces, en este punto yo te pregunto, ¿qué puedes hacer para cambiar esas cosas? Cuando, si tú sumas, eso fue en un día, pero mañana repites y al otro día repites y vienen pasando semanas y semanas en las que sientes que vuelve y se calca el día, vuelve y se repite el día y no estás sintiendo que eres la persona que quieres ser, ¿no? Y que ni siquiera estás caminando en esa dirección. Entonces, en un día haces muchas actividades que no podríamos llamar negativas, pero que sí tienen un efecto emocionalmente negativo en ti, porque te están llenando de todas estas emociones que no son negativas, pero sí hacen que te sientas incómodo. Y eso obviamente está afectando ¿en dónde? En tu estado de ánimo. ¿Mm? Entonces, por la noche, pues quieres disfrutar con tus hijos y ya estás súper aburrido, ya no quieres saber nada de ellos, ni de nadie, ni del mundo, ni de ti mismo. Quieres es meterte en redes como para distraerse scrolleando en el celular. Llega el fin de semana y te sientes tan cansado que todos los planes que tenías para el fin de semana ya se han evaporado. ¿Mm? Y entonces empiezas a buscar información y encuentras qué es lo que tiene que hacer una persona para ser feliz. ¿Mm? Y entonces lo buscas y encuentras cosas como empieza por comer saludable, tomarte los 8 vasos de agua, hacer ejercicio y un listado de cosas que tú dices, hombre, pero si hago esto no me queda tiempo de ir al baño, no me queda tiempo de nada. Tenía una paciente que me decía, Maggie, es que mi día top es hacer esto. Y me daba una lista muy larga, 15 cosas que incluían también cuidarse la piel. Bueno, ustedes sabrán que para las mujeres hay muchos más dictámenes sociales, por lo tanto esa lista viene siendo mucho más larga. Depilarse, cosas así que se incluyen en esta lista. Y entonces un día top era que había completado todas esas cosas. Y cuando no había un día top, pues tu estado de ánimo estaba en el piso. Eso le pasaba a ella. ¿Mm? Díganme ustedes en comentarios si a ustedes les pasa eso. ¿Se ponen un día top en la cabeza? ¿Mm? En donde sí son los 8 vasos de agua, sí es comer súper saludable, pero al mediodía te comiste una pizza y ya se te dañó el día. Y esto tú me puedes preguntar, Maggie, ¿y esto qué tiene que ver con lo de ser la persona que quiero ser? Pues porque si tú quieres ser la persona saludable y te estás comiendo una pizza, pues eso entra en una cosa que llamamos nosotros disonancia. ¿Mm? Estoy haciendo una cosa y estoy queriendo otra cosa. Entonces, ¿te pasa a ti? Díganme ustedes ahí en comentarios, ¿les pasa? ¿Les pasa esto? Que tienen días llenos de cosas negativas, después llegan cansados, que se plantean días en donde van siendo esta persona, pero a la final no lo logran ser. Entonces, esto que les voy a enseñar en muchos casos va a requerir ayuda profesional. Y cuando digo muchos casos, es muchos casos. Entonces, lo primero es, no te frustres si no te sale a la primera lo que te voy a enseñar. No te frustres. Busca ayuda, porque si necesitas ayuda, pues necesitas ayuda, no importa, necesitamos ayuda. Entonces, nos quitamos el ego, lo dejamos allá, ustedes saben qué es el ego, ¿no? Esos son esos disfraces que nos ponemos para relacionarnos con los otros. Entonces, de pronto, si yo me estoy relacionando contigo, que todo lo sé, pues me tengo que quitar ese disfraz, dejarlo a un lado y decirte, ayúdame con esto. Tú, profesional, psicólogo, ayúdame con esto. No todos los psicólogos saben manejar este tipo de técnicas porque hacen parte de una corriente muy específica en la psicología. Entonces tienes que preguntar antes de empezar. Bueno, entonces, ¿qué propone esto? Propone que vamos a disminuir actividades desagradables y vamos a aumentar actividades agradables. Y eso va a impactar positivamente en tu estado de ánimo. Y tú me dices, Maggie, wow, qué idea. Yo también quedaba así cuando me explican estas cosas, como, pues sí, es obvio.
Pero si es obvio, porque tu día se está llenando de cosas que no te gusta hacer y tú sigues repitiéndolas. Entonces no es tan obvio. Y entonces cuando yo te digo, ¿y qué te gustaría hacer? Y tú me dices, pintar, ¿lo haces? No, no lo hago. No, me gustaría cantar, ¿lo haces? No, no lo hago. ¿Qué te gustaría hacer? Escribir un libro, ¿lo haces? No, no lo hago. Entonces no es tan fácil como lo sé, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo llevarlo a la realidad. ¿Ven? Entonces, cuando entendemos que lo que busca la activación conductual es incrementar actividades agradables, disminuir actividades desagradables para impactar positivamente en el estado de ánimo, tú dices, claro, bueno, fue lo que yo dije en esa clase, claro, entonces una persona que está deprimida, pues entonces si tú le aumentas las actividades agradables y disminuyes las desagradables, impactas en su estado de ánimo. Claro, pero lo que pasa es que con una persona con depresión tienes que entender algo adicional, si tú estás pasando con depresión, es que incrementar esas actividades agradables es cosa dura, porque no te dan ganas de hacer nada, porque no tienes motivación para nada, porque no quieres hacer eso, aunque sabes que te va a hacer bien, aunque tu mamá, tu papá, todo el mundo te lo recomiende, tu pareja, que lo hagas, tú no sabes cómo empezar, no sabes de dónde sacar la fuerza para hacer esto, ¿no? Entonces, en ese punto, lo que te voy a proponer es que aumentes esas actividades agradables y disminuyas las desagradables. Pero otra vez, la persona con depresión le cuestan muchas estas y en realidad desagradables es que ni siquiera hace desagradables. Entonces, por eso es que te digo que necesitas ayuda profesional para entender esta activación conductual cuando se trata en casos de depresión. Es bien importante. Sin embargo, mientras tú encuentras esa ayuda profesional o encuentras un espacio de sesión conmigo que retomamos agenda el 10 de septiembre, vamos a volver a abrir agenda el 10 de septiembre, pues mientras tanto puedes estar haciendo esto y aunque no quede perfecto, vas a ir avanzando. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que tener en cuenta para que esto funcione? Lo primero que tienes que tener en cuenta es un concepto y quisiera que lo escribieras por ahí, porque es un concepto súper importante para tu vida, para todo, es que es para todo. Y es aproximaciones sucesivas. Aproximaciones sucesivas quiere decir que cuando yo quiero, no sé, me visualizo, yo quiero, no sé, correr una maratón. Eso es lo que quiero. Y entonces me inscribo a la maratón, me presento y ¿qué va a pasar, amigos? Ahí qué va a pasar, pues que uno va a llegar ni de terceras ni de segundas, si al caso voy a correr una cuadra, ¿cierto? Entonces nos queda muy fácil entender ese concepto y me vas a decir, Maggie, no, ¿qué hice mal? Ustedes díganme, ¿qué hice mal en esto? Quiero algo, voy y lo hago. ¿Qué hice mal? Se está demorando mucho sus respuestas. Respóndanme, ¿qué hice mal? Y esto lo vamos a mezclar. No, se demora mucho y a mí me gusta interactuar con ustedes. Se está demorando mucho mi internet. ¿Qué pasa? Bueno, pero me están mandando corazoncitos mientras tanto. ¿Qué hice mal? Pues hice mal varias cosas. Primero, preguntarme. Lo primero, preguntarme, ¿es lo que quiero? Porque si lo que voy a hacer no se preparó. Gracias, Luis. No se preparó. Y el prepararme, Luis, gracias por, vamos a hablar tú y yo, el prepararme sería ¿qué? ¿Sería qué? Es decir, ¿sería solamente ir a correr todos los días o caminar en la cuadra? ¿Qué sería el prepararme? Entonces, si te das cuenta, yo voy por esa maratón, pero tengo que prepararme. Pero antes de prepararme digo, ¿y cómo me voy a preparar? Porque no solamente me tengo que preparar en términos de empezar a correr más distancia. Esa sería una cosa que tengo que prepararme. Pero también prepararme en términos de alimentación, pero también prepararme en términos cognitivos. Ustedes saben que hoy muchas personas en el campo, bueno, en el campo deportivo, contratan psicólogos deportivos para que les ayuden con la mentalidad, porque sabemos cómo esto afecta, ¿no? Y no empecé a correr la maratón de los 10 kilómetros el primer día porque seguramente iba a morir en el intento. Lo que hice fue inscribirme en la de 5K primero, pero antes de eso empecé, bueno, voy a caminar hoy 1 kilómetro, al otro día voy a caminar 2 kilómetros. Cuando me sentí mejor, dije, ahora voy a trotar esos 2 kilómetros. No fui, me inscribí, me presenté. Eso sería ilógico. Pero con tus sueños y con las cosas que quieres, muchas veces haces esto. No te preparas.
No te preparas en dormir bien, en descansar, en alimentarte, no te preparas en esas cosas para esa maratón que quieres correr. Eso se llaman aproximaciones sucesivas. En vez de querer lograr abarcar ya esa meta que te has propuesto, vas a dividirla en pequeños pasos que te aproximen en pasos pequeños sucesivamente a eso que quieres lograr. Y parece muy lógico, pero no lo hacemos. Entonces, no sé, quiero escribir un libro y empiezo yo a escribir el libro. Vas a caerte en el proceso, porque para escribir un libro no es de ahí para allá. Imagínate cuáles serían los pasitos muy pequeños que necesitas hacer para lograr eso, para aproximarte a ese punto. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es aproximarte sucesivamente a lo que quieres. Si no, el incremento de la frustración cuando empieces a hacer esto va a ser altísimo, altísimo, altísimo. Entonces, lo primero son las aproximaciones sucesivas. Imagínate que yo, en este proceso de que lo que quiero es correr mi maratón, es que voy a correr esa primera, no voy a correr, voy a caminar ese primer kilómetro. Y me doy cuenta en ese primer kilómetro que empieza de, me duele, ya estoy cansada, me quiero devolver. Empieza todas las emociones que me levanta el hacer esta actividad. Veo las otras personas que van corriendo y yo todavía ahí caminando y medio ahogada, me voy a sentir frustrada, me voy a estar comparando. Entonces hay otra cosa que tienes que tener en cuenta y es la aceptación de las emociones que se van a producir sí o sí en el proceso. ¿Te vas a sentir molesto contigo? Claro. Vas a sentir, hombre, si yo hubiera hecho esto hace 10 años, pero ¿por qué no lo hice? Pero es que ¿por qué no lo vi? Vas a tener esa rabia de no haberlo empezado, por ejemplo, antes. Vas a tener esa rabia de por qué hoy yo a los 40 haciendo esto, yo hubiera hecho esto a los 20, tendría todo el dinero que tiene este otro que sí empezó. Todas esas emociones que vas a sentir, tienes que aceptarlas, porque si vas a pelear con ellas, van a ser esas las emociones que van a ser piedras grandes en tu camino para lograr nuestro objetivo. Entonces, fíjate, vamos con cosas que debes de tener en cuenta para hacer esto. Aproximaciones sucesivas, que es el término en psicología, ustedes lo pueden buscar, aproximaciones sucesivas. Yo le llamo también baby steps. Y entonces, después la aceptación emocional. Cuando hablo con baby steps, de pronto esas aproximaciones sucesivas queden aún más claras. Y es que si tú tienes un hijo, no le dijiste, no sé, al mes de nacido, bueno, ¿qué hubo? A caminar, papito, muévase ahí de la cuna. No, ¿cierto? Hizo todo un proceso. Y ese proceso fue necesario para lograr su fortaleza motora y que pueda caminar. Pero fuera de eso le diste tiempo para que su cerebro hiciera ciertos procesos que le permitían caminar, ¿no? Entonces, estos pequeños pasos que tú estás haciendo son esos pequeños pasos que dio ese bebé para lograr ese caminar. Entonces, por eso lo llamamos también baby steps. Vale. Te voy a hablar de la motivación. Es otra cosa que tienes que tener muy en cuenta. La motivación. ¿Por qué creen que la motivación? Si yo quiero ser esa persona que sueño, ¿cómo serlo? Pero me voy desmotivando día tras día, día tras día, pues entonces la motivación se me va a escurrir. Bueno, antes de seguir, quiero contarles que les hablé de la aceptación emocional. Tengo un video que se llama Aceptación, disminuye la ansiedad y la depresión con este concepto de aceptación. Quiero compartirlo acá porque si tú dices, mira Maggie, es que a mí lo de aceptar las emociones que me produce el miedo que me vaya mal, el que me compare con los otros y vea que estoy quedando como un zapato, que yo a los 40 todavía no haya logrado esto, pues entonces necesitas ver ese video, sin duda, míralo porque allí vas a tener muchas herramientas para hacer ese proceso de aceptación. Se llama aceptación de la realidad, pero cuando lo veas te vas a dar cuenta que es aplicable a la aceptación emocional de la que estoy hablando en este momento. Entonces, voy a dejarles hasta acá porque la vez pasada se me recalentó el celular porque acá no me traje lo que porta el celular y está ahí detrás una cartuchera, bueno, es lo que puedo organizar y entonces se recalienta el celular y se me apaga en Instagram. Entonces, si te interesa seguir esto, ¿sí? Seguir viendo esto, ahora que voy a empezar a decirte otras dos cosas que tienes que tener en cuenta para después decirte el paso a paso de cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a lograr y cómo lo puedes instaurar ya
ya en tu vida para que funcione. ¿Mm? Entonces, chicos de Instagram, nos vemos acá en YouTube, los espero. Pásense rapidísimo y aquí ya tienen varios links para que los aprovechen. Si estabas en Instagram y todavía no te has pasado, ahí los links todavía siguen apareciendo para que no creas que te los perdiste. Ahí están. Entonces, te espero aquí. Listo. Nos vemos. Bueno, entonces, chicos, díganme cómo estamos. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí me están entendiendo? Quiero que me vayan diciendo si tienen alguna pregunta. Díganme si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Listo? Díganme sus preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? Perfecto. Los que se vayan uniendo. Vale. Entonces, sigamos. Les decía que teníamos que tener en cuenta las aproximaciones sucesivas, la aceptación emocional y les iba a hablar de la motivación. ¿Qué pasa? Imagínate que tú me vas a decir, Maggie, pero es que no tengo ganas. De verdad, cero motivación, cero motivación. Yo estoy esperando que me motive algo para empezar a hacer eso. Normalmente pasa mucho con el gimnasio, es que tengo cero motivación para ir al gimnasio, cero motivación para empezar a trabajar, cero motivación para meterle a ese proyecto, cero motivación para buscar trabajo, cero motivación para arreglar las cosas con mi pareja, cero motivación. Y parece que ahí viene implícito un mensaje, es que motivación, ven a mí como cual paloma de Espíritu Santo que llega y se posa en ti y llegó la motivación. Y no hay nada más lejos de lo que es cómo trabaja la motivación. La motivación no trabaja así, no trabaja así, no trabaja así. Las cosas que has hecho, y pregúntate, algo que tú hagas y ni siquiera, ¿sí? Que tú hagas. Tú antes de eso que haces, te preguntas, ¿estoy motivado? Sí, voy a ir al baño. No, tú vas al baño, ¿sí o no? No sé, estar en Instagram. Tú te preguntas, ¿estoy motivado para entrar a Instagram y perder un rato ahí? ¿Estoy motivado para estar a Facebook? Tú no te lo preguntas. ¿Por qué? Porque la motivación no actúa así. Pero entonces para las cosas que tienen algún grado de dificultad, tú estás poniendo a la motivación como pretexto para que se dé esa acción. Entonces, voy a devolverme acá antes de decirles entonces cómo trabaja la motivación. Yo salí de depresión, pero a veces me siento sin sentido de nada. ¿Qué hago? Esto te va a ayudar, Lolis. Te va a ayudar. Te va a ayudar muchísimo. Ahorita vas a ver por qué. Yo siento mi día muy aburrido, aunque haga cosas distintas en el trabajo, en el día a día, no siento nada de alegría en mis días. Bernardo, te lo voy a responder acá. Entonces, te lo voy a responder de una vez, Bernardo, y la respuesta para la otra pregunta de que salí de depresión, pero no siento sentido en mi vida, te la voy a responder más adelante. Muchas veces de lo que hacemos no se supone que seamos, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó el nombre de las personas que se dedican solamente a la felicidad. Eso tiene un nombre en la filosofía y se me acaba de olvidar. Bueno, eso. Que nuestro único objetivo sea tener días completos de felicidad, de arriba a abajo, horas a horas, segundo a segundo, y que tú digas, he sido feliz el lunes, el martes, el miércoles. No, de eso no se trata. Y pensamos que la felicidad es como la suma de días felices, y de eso no se trata. Y que solamente hagamos desde que nos levantamos hasta que nos acostemos cosas que sean completamente agradables. Yo te digo, no sé, yo me baño los dientes y no es que sea feliz bañándome los dientes, me los baño. Cosas como lavarse el cabello, yo no sé cuántas mujeres disfrutarán lavarse el cabello, pues es por lo menos para mí que tengo tanto cabello, eso se demora, o afeitarse, que tú digas, uy, qué emoción, qué rico afeitarse, pues no creo. Hay cosas que tenemos que hacer y que no tenemos que valorar desde lo agradable o lo no agradable. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estoy hablando del ejemplo de voy a correr una maratón, no sé por qué se me vino ese ejemplo a la cabeza, pero el punto es que me tengo que preguntar antes, ¿lo quiero hacer?
va con mis valores, es decir, va con lo que yo le doy valor en mi vida. De pronto te estoy vendiendo con este video que la idea es el maratón y a ti te quedó en la cabeza, uy, Maggie dio esta idea, de pronto es por allá mi actividad agradable y la que me va a dar felicidad, pero te puedo dar millones de otras ideas. Puede ser empezar un proyecto social, completamente diferente a un maratón. Empezar a poner una tienda de repuestos de bicicletas, completamente diferente. Y yo te digo, yo que trabajo con gente, para esto hay infinidad de cosas que tú puedes decir, hombre, es que lo que estoy haciendo no me trae felicidad. Y la carrera que tú me estás proponiendo, esa maratón, tampoco me la va a traer. Entonces, ¿qué puedo hacer para que mi día a día sienta que me da algo de alegría y algo de beneficio? Y esa es una pregunta muy constante, porque muchas personas pues tenemos el placer o la bendición de trabajar en algo que nos apasiona, pero hay otras personas que tienen que tener trabajos, bueno, yo también los he tenido, que digo, ay, qué pereza hacer esto, pero pues toca hacerlo porque me va a dar un beneficio y con ese beneficio es que voy a conseguir el tiempo, el recurso, la habilidad para lograr otra cosa. Entonces, ponle que tú quieres hacer el proyecto social y hoy estás trabajando día y noche porque estás haciendo eso de conseguir los recursos para tu proyecto social. Entonces es un medio para ese fin. Y entonces no vas a ser directamente feliz, sabes que vas a, digamos, a tener esa felicidad en cuotas, por ponerle algún nombre, y lo vas a recibir cuando ya esté instaurado tu proyecto social o en la construcción, pero no en el resultado, sino en ese proceso. Y ese proceso ya ha empezado con que hoy fuiste a trabajar. Hoy fuiste a trabajar y entonces ahí empezó. ¿Me hago entender? Entonces, de pronto, lo que es felicidad, lo que es tener alegría en el día, no tengas un significado saludable de lo que es y estés esperando que se den otras cosas. Entonces voy a volver a los conceptos y estaba en el de motivación. Al revés funciona esto. Tú no esperes que la motivación te lleve a hacer las cosas. Tienes que hacer las cosas para que se cree la motivación. Así de fácil. Así se da. Entonces tú estás diciendo, voy a esperar a tener ganas de arreglar esto, voy a esperar a tener motivación para hacer el libro. No, empieza, escribe. Ahí va a estar la motivación, después de que escribas, no antes, no antes. Si te estás preguntando, ¿tengo ganas de hacer esto? No van a aparecer esas ganas con cara de motivación y decirte, listo, chico, hagámosle. No va a aparecer. Entonces, hay motivaciones que tenemos que hablar, hay diferentes tipos de motivaciones. Y eso viene de algo que en psicología llamamos locus, y hay dos locus. Es decir, locus es lo que nos produce ese movimiento a hacer las cosas. Pero ese movimiento puede venir de cosas internas o de cosas externas. Normalmente estamos muy enfocados en lo que nos motive desde afuera. Entonces estamos esperando que ya llegue el memorando del tiempo de que tengo que entregar el trabajo el otro día, de que ya me quedé sin trabajo para buscar un trabajo que me guste más. Eso significa que te estás moviendo por un locus externo, que estás esperando que algo afuera pase. En cambio, si yo me muevo por un locus interno, estoy diciendo es que no me siento feliz acá, voy a empezar a buscar trabajo, no me siento feliz desde adentro, no me están sacando de mi trabajo para que yo me ponga las pilas y empiece a buscar trabajo. ¿Me hago entender? Entonces, esa motivación que tú estás esperando que llegue no va a llegar, solamente se va a dar cuando empieces la acción. La acción es la que te permite crear la motivación. Por ejemplo, yo voy al gimnasio. Esta mañana reflexionaba en que veo las mismas caras siempre. ¿De dónde saca la motivación esta gente para estar todos los días en el gimnasio? De la acción, de que van al gimnasio. No sale de otro sitio, no sale de otro sitio. Y muchas personas que tú les preguntes si hacen ejercicio porque se sintieron motivados, ni siquiera se hacen esa pregunta porque saben que esa pregunta es una zancadilla para realizar las cosas que quieren hacer. Entonces, si estás esperando que llegue la motivación, espera un momentico y pasa a la acción y vas a llegar, vas a ver que llega la motivación. Porque cuando tú te das cuenta, por ejemplo, otra vez en el ejemplo del gimnasio y que veía las mismas caras, claro, es que tú ya estás viendo cómo se te está formando el musculito y dices, voy a seguir haciéndole. Ya estás viendo cómo tu estómago se va formando si tienes locus de control interno, ¿verdad? Si tienes locus de control externo, estás diciendo, esa vieja viene más días y está mejor que yo, más marcada que yo, por seguir ejemplos de ese tipo. Y entonces el locus de control va a ser externo.
El punto es que no esperes a que esa motivación llegue para hacerla. Haces la acción y vas a ver que ahí se da. Y entonces vamos a otra. ¿Me entendiste esa idea de motivación? ¿Me entendiste cómo funciona la motivación? ¿Mm? Porque esto lo vas a tener en cuenta. Recuerda que te estoy hablando de qué debes tener en cuenta para que esto funcione. Planificar. ¿Mm? Si tú dices, ay, yo voy a, no sé, a registrar la patente de esto que estoy haciendo de diseño, un día de estos lo vas, no, un día de estos no va a funcionar, un día de estos no va a funcionar. Necesito que abras ya tu calendario y lo pongas a tal día, a tal hora, ya tu calendario. ¿Mm? Cuando planificamos es que lo voy a hacer, no, sí, el próximo mes lo hago, no, el próximo mes no. Dime en qué día, a qué hora lo vas a hacer y vas a abrir un espacio para hacerlo. ¿Mm? Entonces es muy importante que aprendamos a planificar. Te voy a hablar más de eso. Entonces, cuando dejamos esas cosas, quiero ser esto, pero no le pongo fecha y hora en el calendario, eso no va a pasar. Entonces, si te das cuenta, cuando hablamos de activación conductual, es que estamos buscando activarnos a partir de las cosas que hacemos. Si te das cuenta, cuando tú estabas de pronto súper encerrado en, en tu apartamento en plena pandemia, había un estado emocional que se estaba produciendo. Y no solamente era porque estabas encerrado, era por el miedo, porque no podíamos salir, no podíamos hablar, no podíamos hacer muchas cosas con el otro ahí cerca. Y ahí se termina de confirmar cómo nuestros estados emocionales tienen que ver mucho con lo que hacemos. ¿Mm? Entonces, aproximaciones sucesivas, aceptación, para lo cual ya te dejé un video, motivación y planificación, y voy a relacionarlas con las otras. Gracias a todos. Bueno, entonces, les iba a decir, vamos para lo siguiente. Tienes un formato en mi página web que te voy a dejar acá mismo el link. Y es que ese formato te va a permitir organizar lo que te voy a contar. ¿Mm? Entonces, si tú cierras los ojos, haz el ejercicio de en este momento, cerrar los ojos e imagínate dentro de un año, date un tiempo de un año. ¿Mm? Imagínate tú cómo quieres ser, esa persona que sueñas, que tú dices, wow, estaría enamorado de ser esa persona. ¿Mm? Y si cierras tus ojos, imagínate qué verías. ¿Qué verías? Permítetelo soñar. ¿Mm? Permítetelo pensar. Y respóndeme ahí en comentarios. Bueno, les dije que les iba a dejar un formato, estaba buscándolo, ya lo encontré. Ahí está. Ahí están todos, es mi página web, la sección de recursos. Ahí pueden bajar recursos para este, que es el primero, el último, es decir, el primero que les va a aparecer, el último que subí. Ahí les va a aparecer este formato para que lo descarguen. ¿Mm? Entonces, lo van a descargar si quieren, si no, no lo descarguen, lo pueden hacer en su cuaderno, en un diario. Sé que muchas personas que siguen las mini terapias tienen su cuadernito y van tomando apuntes, pueden hacerlo ahí. Lo importante es que sí lo escribas y que tengas este documento de referencia. Y ahorita les voy a contar de qué se trata. Pero entonces para que sepas que tienes el recurso ahí. Bueno, entonces, vamos a ponerle acá, ¿cómo lo vas a hacer? Y para eso te estaba preguntando que si cerrabas los ojos, ¿qué veías dentro de un año? Entonces respira profundamente y conéctate con esa capacidad que tenemos de viajar al futuro, ya no desde la ansiedad, no desde la preocupación, sino desde viajar al futuro, pensando y soñando y planeando qué vas a hacer tú en un año, quién vas a ser tú. ¿Mm? Y si te das el permiso de soñarlo, ¿mm? ¿Qué verías en esa persona? Entonces tú me puedes decir cosas como, he ganado sentido en mi vida, siento que mi vida tiene sentido. Colócamelo ahí, déjamelo en comentarios si estás viendo este video en diferido. Déjamelo ahí, dime, Maggie, esto es lo que veo que voy a hacer dentro de un año. Ahora, esto no estoy hablando de visualizaciones, es para hacer esta activación conductual hoy. Es decir, no quiero que visualices algo y te quedes ahí esperando que llegue, no. Vamos a hacer una visualización para tener información para el ejercicio que vamos a hacer hoy mismo. ¿Mm? Entonces,
En este formato vas a tener parte de la ayuda. ¿Por qué? Porque lo primero que necesitas hacer es preguntarte, así como les decía yo, ¿esa maratón sí me interesa? O la verdad no me interesa. Sí, me interesa hacer ejercicio, pero una maratón no me interesa. De pronto sí me interesa montar una fundación. De pronto sí me interesa rescatar perritos. De pronto sí me interesa, no sé, dedicarme a las manualidades. De pronto sí me interesa construir esta empresa y hacerla más fuerte. ¿Qué es lo que te interesa a ti? Y es a partir de esa visualización que estás viendo a dónde vas a llegar emocionalmente. Entonces, si te das cuenta, hay varias áreas, diferentes áreas, a nivel emocional, a nivel de pareja. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar, ¿es para ti importante eso que estás planeando hacer? Porque si no es importante y lo vas a hacer, porque hoy dicen que todos tenemos que tomar 8 vasos de agua, cosa que no es cierta, eso varía de persona en persona, que todos tenemos que hacer ejercicio y correr maratones, y es que parece que ahora todo el mundo o es ciclista o es maratonista, y entonces el que no sea ya se siente como, hombre, debe ser que la felicidad está por ese camino. No, espérate porque nos están vendiendo clichés y cosas para meternos en una norma. Y hoy la norma es esa, pero ¿es lo que te hace a ti feliz? Pregúntate eso. Entonces, para saber eso, vas a organizarte en 5 áreas de vida. ¿Mm? Diría yo grupos, vamos a hacer 5 grupos para organizarnos. Lo primero es que te preguntes en cuanto a actividad física. Lo segundo, en cuanto a tus hobbies. Lo siguiente, en cuanto a tu proyecto personal. Lo siguiente, en cuanto a compartir. Y el último, frente a autocuidado. ¿Mm? Entonces, más así como así, Maggie. Bueno, si los escribiste estos 5, te podrás dar cuenta que son 5 y tú dices, uy, ahora toca trabajar en todo eso. No, pero si te das cuenta, de pronto lo que te está pasando es que tú nada más estás viendo proyecto personal, trabajo, 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 y solamente te estás enfocando ahí. Y la falta de satisfacción que estás sintiendo hacia ti como persona y hacia la vida está relacionada con que tu única fuente de placer es el trabajo. ¿Mm? Por eso te estoy diciendo, necesitamos cinco grupos para que esto esté balanceado. No porque vayas a trabajar al 100% en todos, pero un momentico. Te voy a decir, son 5 grupos y ya te voy a explicar cómo los vas a manejar. ¿Qué pasa si esta persona que ha estado completamente enfocada en su trabajo, que la felicidad es su trabajo, que el único respiro que tiene es su trabajo y lo echan de su trabajo? Entonces ahí viene una crisis mundial, ¿cierto? Una crisis fuertísima. Si se ha enfocado en sus relaciones interpersonales, en su familia, todo el tiempo, y no ha hecho, por ejemplo, actividades de autocuidado, pues entonces en el momento que su hijo se va de la casa porque se va a estudiar, ahí se le cae el mundo, otra crisis mundial. ¿Me hago? Entonces, lo hablaba en un video, te voy a colocar acá cuál video, por si te está pasando esto, y es lo importante que encuentres, por ejemplo, cuando se rompe una pareja, que tu sentido de vida no sea tu pareja, sino que tengas varios sentidos de vida, porque el día que este se acabe, se vaya, ¿tú qué vas a hacer? Entonces, cuando decimos quiero encontrar un sentido de vida, no digas un sentido de vida, quiero encontrar sentidos de vida. Los seres humanos podemos tener más de un sentido de vida. ¿Quieres que te comparta esa información acá en el link? Dime si te interesa y te coloco ese link. ¿Listo? En donde te hablo de sentidos de vida y cómo esto se relaciona con las rupturas amorosas. Vale. Entonces, vayan dejando sus preguntas y ahorita me devuelvo a contestárselas. Entonces, lo que te decía, 5 actividades. ¿Hasta ahí vamos bien? Díganme si tienen preguntas hasta acá para empezar con estas 5 áreas. ¿Sí? ¿Más preguntas? Bueno, sabes que me las puedes dejar todas en comentarios o puedes dejarlas aquí en el chat. Entonces, vamos a lo siguiente. Estas 5 cosas, 5 grupos que te he propuesto, empezar a organizarlos. ¿Cuál de esos quieres empezar a trabajar? Entonces tú dices, Maggie, es que cuando dijiste hobby, yo dije, hombre, es que yo no tengo hobby, yo quiero empezar a tener un hobby. ¿Te llamó la atención? Pues empezar por ahí.
O de pronto en uno de, oiga, autocuidado, no, es que yo autocuidado, es que ni siquiera me había preguntado por eso, lo estoy necesitando. Puedes empezar por ahí. No tienes que empezar por todos. Empieza por alguno. Aproximaciones sucesivas. Empieza por alguno. ¿Mm? Entonces, en esta lista de cinco grupos, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a decir, ¿qué actividad voy a hacer para actividad física? En donde tu cuerpo se va a mover. Puede ser caminas, puede ser caminar mientras estás hablando por teléfono. ¿Qué vas a hacer de actividad física? Yo la actividad física se ha expandido a otras opciones. Antes nada más era, no sé, correr, hacer pesas. Ahora hay muchas otras cosas que tú puedes intentar. Natación. Bueno, me se vas a decir, Maggie, pues que la natación siempre ha estado ahí. Sí, pero es que antes no era tan accesible. A eso me refiero, ¿no? Cosas como bailar en la casa. Antes no era posible, si tú no sabías bailar, no había forma. Hoy con YouTube puedes aprender a bailar el tipo de baile que quieras. Entonces, ¿qué cosas dentro de actividad física quieres hacer? Pero te digo, no es que tengas que trabajar en una actividad para actividad física. Si hoy no es algo que te esté llamando, pues empieza por otra. Acuérdate, aproximaciones sucesivas. Cuando trabajamos en estas 5 áreas, vas a empezar a aumentar esas actividades agradables en esas áreas y a disminuir las desagradables. ¿Por qué? Mi día, como el tuyo, tiene 24 horas. Y si estoy ocupando este espacio en actividades agradables y en estas, en cosas que tengo que hacer, porque igual, no sé, tengo que lavar la loza, aunque no sea la actividad más agradable, pero ahorita te voy a explicar sobre ese tipo de actividades. Y entonces, pues digo, tengo un espacio así, no hay más horas para meter más actividades. Entonces, de esa forma vamos a aumentar estas y vamos a disminuir estas, porque les toca disminuir porque no tenemos más tiempo para ellas. Entonces tú dices, bueno, aquí en una actividad agradable, como voy a ponerme a pintar, que estaría en el grupo de hobbies, pues me va a quitar tiempo para hacer una actividad que me estaba impactando, que parecía ser agradable, pero en realidad lo que me hacía era sentirme mal, empezar a soñar con estas vidas de otros que permite hacerlo muchísimo Instagram. Entonces, estás pintando, pues no estás en Instagram. Por lo tanto, esas actividades que te generan esas emociones incómodas van a empezar a disminuir automáticamente. ¿Mm? No automáticamente, porque pues tú lo estás haciendo, por eso pongo las comillas. Y entonces sigamos. Van estas 5 y tú vas a revisar tus valores. Y cuando hablo de valores, estoy diciendo es qué tiene para ti valor en tu vida. Entonces, mira que acá hay una que se llama compartir. Si esa, tú dices, bueno, compartir, pero no, compartir con mi familia, pues sí, es una actividad agradable, normalmente lo hago, pero quiero ir más allá. Bueno, pues puedes inscribirte en un voluntariado. Hoy hay páginas de internet en donde tú puedes buscar voluntariados. Entonces, pues podría ser por ese lado, pero eso es porque está acorde con tus valores. Pero mira tú qué le das valor en tu vida, qué es importante para ti, que puede ser muy diferente para mí y está completamente bien. ¿Mm? Y entonces ahí vas a establecer. ¿Qué pasa? Que tú empiezas a decir, Maggie, pero es que no se me ocurre ni media idea. Decir, tú dices cosas y yo digo, sí, esa, pero si fuera yo, no se me ocurrirían. Bueno, por eso es que en este formato que te dejo ahí el link, tienes un listado de lo que llamamos actividades agradables, que para mí pueden ser agradables, para ti no. Por eso es importante que las leas todas. Creo que tengo unas 50, 70 actividades en donde está, sí, pintar, pero también pertenecer a un equipo deportivo, diferentes cosas. Entonces ahí tienes unas ideas. Pero ¿de dónde pueden venir más ideas? Y es que contactes tú con tu niño interior, diríamos. Una vez trabajé esto en un caso que recuerdo muchísimo, porque estábamos haciendo todo este proceso de activación conductual y esta persona me decía, Maggie, es que yo siento que ya no me gusta nada. De verdad, no me gusta nada, yo intento todo, no me llega la motivación, entonces ya hablamos de la motivación, pero fuera de eso, es que ya las cosas no le encuentro que me guste. Y empezamos a hacer esa búsqueda y nos fuimos a cuando éramos niños, cuando él era niño. Y le decía yo, dime, ¿qué pasaba en tu niñez? ¿A qué te dedicabas en el colegio? ¿Por qué te regañaban? Si no llegabas a clase, ¿por qué no llegabas a clase? Si tenías una tarea y no la hacías, ¿en qué estabas? ¿No? Y me dijo, ya sé, Maggie, ¿sabes en qué me la pasaba? Yo me la pasaba cogiendo palillos
¿m? Y raspándolos para hacerles dibujito a los palillos, para hacerle dibujito a todo lo que fuera de madera. En eso me la pasaba. Y me regañaban en el colegio porque si yo veía la pata de la silla, que eran antes de madera, yo empezaba a hacerles figuras. ¿M? Bueno, pues ahí en esa conversación nos dimos cuenta que una cosa que le gustaba era tallar madera. Pero si yo no le hubiera hecho esa pregunta de ¿en qué perdías el tiempo? ¿Por qué te regañaban por estar haciendo eso? Les digo yo, ¿por qué regaño mucho a mi hija? Porque se la pasa cogiendo caracoles por todo lado. Cualquier lombriz, ella la ve, ella la coge. Ahí hay una pasión. Bueno, la regaño no por coger el caracol, sino porque después no se lava las manos. Pero ella va a recordar que yo la regañaba por eso. Esa es una pasión muy grande que tiene ella por los animales, por este tipo de animales. Entonces, busca tu pasión conectando con ese momento de tu vida en donde eras niño y se te iban las horas y tú ni te dabas cuenta. Bueno, por ahí puede estar y entonces tú dices, esa es una actividad para un hobby. ¿Mm? Esa es una actividad para un proyecto personal y ahí vas teniendo más actividades. Esto tú dices, pero Maggie, eso sí, no tengo que trabajar. Tú lo puedes hacer. Con esta persona pasó algo muy bonito. Él tenía un puesto muy alto en una multinacional y empezó a llegar más temprano porque él decía, ay, es que yo me salgo del trabajo y voy al taller, me encuentro una cosita así de madera y empiezo y le hago y estoy feliz. Y así seguimos trabajando. Y un día me dijo, Maggie, he renunciado, me voy a dedicar a vender esto. Ya había buscado, bueno, eso fue todo el proceso ya de seguimiento que se hace en los tratamientos. Ya decidió poner una tienda en donde vende cuadros tallados en madera. Entonces, de pronto, de esta activación conductual puedan salir cosas que ni siquiera hayas imaginado. Busca dentro de estas actividades placenteras que te dejo en el formato, pero también busca dentro de esa conexión que puedes hacer con tu niño interior, con ese niño que fuiste. Y vamos a la otra, vas a establecer metas razonables y cocinan caracoles. Y establecer metas razonables. Si tú lo que quieres es, sí, trabajar en autocuidado, pero te estás proponiendo hacerte una limpieza antes de dormirte todas las noches, pero te das cuenta que llegas tardísimo, pues no va a ser una meta razonable. ¿Y qué va a pasar? Que al otro día vas a decir, no pude, no puedo con esto y te vas a frustrar muchísimo. Por eso es tan importante que definas metas razonables y específicas. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer en este momento? Y eso era lo que te decía, esas metas específicas es lo que al principio te decía son las aproximaciones sucesivas. ¿Quieres lograr esto, no? Voy a establecer este proyecto que he dejado a un lado, pues tienes un techo, pero de ese techo tienes que ir construyendo otras partes. Entonces, establecer esa meta específica que quieres para esta semana, esa meta que quieres para la siguiente semana, y en esa semana habrán pequeños pedazos. Entonces, cuando tú los cortas en algo que en inglés los llamamos chunks, en esos pequeños pedazos van a permitirte sentirte de miércoles, ya logré esta parte, ya estoy emocionado porque ya di este otro paso. Entonces es muy importante que esas metas las vuelvas razonables, específicas y las vayas colocando en pedazos. Rompas eso grande en pedazos. Entonces, ¿qué tienes en este formato? Tienes un grupo, por ejemplo, actividad física, tienes el listado de actividades más el volver y pensar en lo que hacías en tu niñez y vas a establecer un objetivo por grupo. Y te digo, no tiene que ser todos los grupos. Un objetivo por grupo, ¿no? Entonces, construir, no sé, quieres emprender, construir mi página web. Ok, ¿cuál va a ser tu primer objetivo? Si es eso lo que te causa placer. Si es eso lo que es para ti una actividad agradable, si eso cuadra con tus valores, pues podría ser ese un proyecto personal. Pero si, por ejemplo, es actividad física, pues vas a colocar moverme más de lo que me estaba moviendo hoy. Y hoy, ¿qué era lo que me estaba moviendo? No salía a caminar ningún día, no hacía ninguna actividad física. Pues entonces lo que voy a hacer, primera actividad, es bailar. Y vas a hacer dos cosas en ese formato. Ese formato tiene dos columnas. Y es que tú
mires qué grado de importancia tiene esa actividad. ¿Es importante para ti? Si tú la valoras y dices, bueno, la realidad no es como tan importante, no en los términos de los otros, no si es importante para tu esposo o para tu esposa, no, si es importante para ti en términos de tus valores. Y entonces ahí vas a colocar un número, vas a colocar de 0 a 10, siendo 10 el nivel más alto de importancia. Pero si tú estás colocando números como 4 o 3, bórrala y colocamos otra que tenga unos niveles de importancia más altos. Ahora, ten en cuenta tu dominio. Si tú vas a colocar bailar en casa, que es una de las actividades agradables que, por ejemplo, están en esta lista, y tú la colocas ahí, pero no dominas eso, vas a colocar que tu dominio es bajito. ¿Para qué? Para que tú empieces desde esa aceptación de, hombre, no voy a ser la mejor, no voy a ser la más coordinada en esto, no lo voy a lograr a la primera, seguramente me cansaré muy rápido, seguramente me estresaré de no poder seguir los pasos, pero es que ya estoy consciente del dominio y ese dominio va a ir subiendo. Y la otra parte es el nivel de agrado que sentiste después de hacerla. Entonces esto lo vas a valorar después. Vamos a verlo en qué momento. Entonces, después de que estableciste las metas, que son razonables, que son específicas, que lo rompiste en pedazos, que colocaste las actividades para cada uno de los objetivos, lo que vas a hacer es agendarlo. ¿Mm? Antes, esto se manejaba, y ahí me pueden decir los psicólogos que me vean, normalmente todos los psicólogos teníamos una hojita con un calendario que era lunes, martes, miércoles, domingo, y colocábamos las horas de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11. Pero eso hoy yo creo que muchos de nosotros ni lo entregamos ni lo imprimimos, porque hoy tienes muchos recursos, entonces te puedes abrir tu calendario de Google y ahí colocar tu tiempo para tallar madera, tu tiempo para pintar, tu tiempo para leer, tu tiempo para caminar, qué tiempos vas a colocar. Pero yo les estoy diciendo estas actividades, pero pueden ser muy variadas, pueden ser muy diferentes y eso va a ser una búsqueda hacia tu interior que necesitas realizar, ¿no? Y entonces, ahí te voy a decir otra cosa, necesitas usar palancas. De pronto esa clase de baile, yo sola, no sé. Entonces hay una cosa que se llama refuerzo social. Y entonces ese refuerzo lo puedes aprovechar. ¿Qué tal si le dices, no sé, a tus hijos de vamos a bailar juntos? Y entonces lo estés trabajando, no solamente como una forma de una presión amorosa, pero también te ayuda ese refuerzo de, ok, compartí con ellos, y dijeron, ay, qué chévere mami estar contigo, qué chévere papi hacer este, no sé, este entrenamiento de fútbol contigo, y entonces ahí te vas a apalancar más. Y recuerdan que son actividades agradables, pero imagínate que con una actividad vamos a recibir doble beneficio. Estamos trabajando en fomentar ese sentido de vida a través de la actividad física, pero también estamos trabajando en ese sentido de vida a través de contactar con los otros, ¿no? Entonces diríamos, estamos matando dos pájaros de un solo tiro. Y vamos a cómo hacerlo. En ese cómo hacerlo necesitamos también revisar que vas a tener problemas en hacerlo. Vas a tener problemas. Si se acuerdan de mi ejemplo de que voy a empezar a caminar 1 kilómetro, en ese kilómetro, ¿sabes qué va a pasar? Que yo voy a tener problemas. Pueden ser problemas desde no tengo tenis para caminar, no tengo tenis para caminar, me van a doler los pies a los 3, ¿sí? No tengo la ropa adecuada, empezó a llover, ese tipo de problemas van a aparecer. Y entonces ahí, fuera de que tú vas a coger otra actitud, no, no, pues ya no lo hago, ya, se murió esto, no va a hacer ninguna activación conductual. No, porque parte de esto es que tú ganes en una habilidad que es resolver problemas. Ok, igual lo quiero hacer, igual no me voy a preguntar si tengo motivación o no tengo motivación para hacer esto. ¿Cómo sí lo puedo hacer? Ok, pues voy a cambiarlo porque hoy en la casa voy a empezar a correr en el sitio. ¿Sí saben? Correr en el mismo sitio. Bueno, pues esa es una solución que le diste. El asunto es que te des cuenta que siempre que empiezas algo nuevo van a haber obstáculos, van a haber problemas, van a haber situaciones a resolver. Esa sería una mejor forma de verlos. Si tú piensas que va a ser un camino de rosas, que empieces a trabajarlo,
pues no vas a estar desarrollando habilidades importantes, estas habilidades blandas que necesitas tanto para decir, ok, esto me funcionó, el no ver lo que no puedo hacer, sino lo que sí puedo hacer. Entonces, ¿cómo podría resolver esto que estoy intentando en la parte de hobbies, pero que no entiendo ningún hobby? No entiendo cómo lograr engancharme en estos. Bueno, de pronto no voy a pensar en estos hobbies que cuestan mucho dinero o en estos hobbies que son muy complicados de manejar, voy a buscar otros, voy a buscar en internet y empiezas a verlo desde otra forma. Entonces, recuerda que en este proceso se van a presentar no problemas, sino situaciones a resolver. ¿Mm? Y entonces, acá cierro con un grande de, coge esta hoja, este formato que tienes en mi página web, lo imprimes y empiezas a trabajar ahí. Y entonces, si colocaste el de bailar, después cuando terminas de bailar, vas a escribir cuál fue tu nivel de agrado con esa actividad. Y es muy importante que en esta primera parte que vas a hacer con esta técnica de activación conductual, lleves registros para poder ver tu cambio. Que después ya se va a desvanecer esto y tú dices, no, ya me gusta bailar, voy todos los días, no necesito programarlo, no necesito hacer estas otras cosas adicionales, ni pensar si es gratificante o no gratificante, sino ya sé que esto me ayuda, pues entonces en ese momento ya se puede desvanecer como tal la técnica y que ya sea parte tuya y que de pronto en un año digas, bueno, quiero volver a aplicar la técnica de activación conductual, pero ya sea para lograr otras cosas. Entonces, si te das cuenta en este paso, es que lleves el registro para que te des cuenta de, sentía que no iba a ser agradable bailar, pero al final vengo y miro y, sí, fue muy agradable, voy a colocarlo. Por lo tanto, la siguiente vez va a aparecer algo mágico, la motivación. No, mañana también voy a ponerlo porque es que me gustó, me hizo sentir la persona que quiero ser, me estoy acercando a esa persona con la que soñé cuando cerré los ojos en esa sesión con Maggie. Entonces, ustedes, es el tiempo para que me dejen todas sus preguntas. Llevamos 1 hora acá de video. Déjenme todas sus preguntas, empiecenlo a hacerlo, bajen el recurso. Recuerden que este tipo de cosas, de técnicas, es muy importante hacerlas con apoyo profesional en caso de trastornos, en caso de que tengas diagnósticos como ansiedad, como depresión, que tengas, por ejemplo, en la fibromialgia se trabaja muchísimo esta activación conductual. Es importantísimo que busques ayuda profesional porque necesitas ese acompañamiento para hacerte caer en cuenta de muchas otras cosas que pues en este espacio no podría hacerlo tan específico. Entonces, déjenme ustedes acá todas sus preguntas. Yo voy a pasar más tardecito a responderlas. Los abrazo desde acá. Y les cuento que la próxima semana vamos, bueno, que ayer, si no lo has visto, el video de fibromialgia está ahí para ti, para que lo veas, 4 fases que te van a ayudar. Y el 8 vamos a hacer un en vivo con Vitaviosa. Vitaviosa es una empresa que produce probióticos. Y es que poco yo he hablado de alimentación en mi cuenta y entonces vamos a estar hablando con ellos sobre cómo los probióticos te ayudan a regular tus estados emocionales. Entonces va a ser un live muy interesante. Las espero allí. Y dentro de 8 días vamos a hablar sobre odio mi cuerpo y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si odio mi cuerpo y eso está afectando mi autoestima? Vamos a vernos en ese live, en ese directo, martes 7 p.m. Les mando un abrazo. Ahí están abiertas los espacios para sus comentarios, sus preguntas y nos vemos en una próxima oportunidad.